Continuamos aquí en Buenos Días Wall Street. Ahora, cuando una familia piensa en una herencia, casi siempre se enfoca en una sola pregunta: ¿cuánto dinero vamos a dejar? Pero financieramente hay otra pregunta igual o más importante: ¿en qué tipo de cuenta está ese dinero? Porque heredar $1 millón en un Roth IRA no tiene las mismas implicaciones que heredar 1 millón en un IRA tradicional o en una cuenta de inversiones. La diferencia puede estar en los impuestos, en las reglas de retiro y en cuánto dinero realmente queda para la familia. Y muchas personas descubren esas consecuencias demasiado tarde, después de perder a un ser querido. Por ello, hoy en Invierte Inteligentemente, Michelle Gordon, CEO de Investably, nos va a ayudar a entender por qué planificar el tipo de cuenta puede ser tan importante como planificar ese monto de la herencia. Michelle, buenos días, bienvenida a tu casa, Comercio TV. Muy buenos días, Wall Street. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Michelle, no, el placer es para nosotros y obviamente este es un tema que a mucha gente no le gusta hablarlo porque pues nadie quiere hablar de la herencia, pero yo creo que es una de las conversaciones más importantes que una familia puede tener y preparar hacia futuro para que no nos agarre por sorpresa, porque pues es algo natural, es parte de la vida. Ahora, muchas personas suelen pensar que pues heredar simplemente es recibir el dinero, listo, esto me dejaron, pero la cuenta real donde está ese dinero puede cambiar, obviamente en los impuestos, puede cambiar las reglas, puede cambiar las decisiones. ¿Por qué el tipo de cuenta importa tanto si se recibe una herencia, sabe? No solamente es como que, bueno, me dejaron ese millón, vamos a $1 millón y yo pienso que me dieron la clave de, no sé, de mi papá y fui y saqué $1 millón correcto y ya, no pasó nada. No, bueno, primero, lo primero que, mira, la cosa difícil y un tema que ruego muy cercana con clientes, normalmente es un periodo muy difícil, que entonces lo último que uno tiene en mente es tratando de figurar qué van a hacer y cómo se van a hacer. Entonces, por eso que la planificación de tiempo es importante. Pero mira, los bienes, uno siempre muchas veces está enfocado en la acumulación, pero llega un punto que hay que cambiar la mente, no es solo acumulación, sino es la preservación y la intencionalidad de cómo se va a continuar esos bienes para el bienestar de la familia, no solo uno cercano, sino 2 y 3 y 4 y 5 generaciones más adelante. Entonces, el tipo de cuenta es importante, al igual que quién recibe ese tipo de cuenta, porque tiene que ver con el impacto, el tratamiento de impuestos que recibe, no solo el tipo de cuenta, sino quién está recibiendo cierto tipo de cuenta. Porque, por ejemplo, hay cierto tipo de bienes recibidos en ciertas cuentas, tiene un impacto diferente y también ese impacto cambia si la persona que está heredando vamos a suponer, el esposo o la esposa o los hijos. Eso muchas veces puede cambiar el tratamiento, que es como dijiste, dos familias recibiendo la cantidad exacta, 1 millón, por ejemplo, pueden tener una experiencia dramática diferente acuerdo a los impuestos, de la manera que se planificó o no se planificó ese punto a cual llegaron. Pero ya cuando se llega a ese punto, ya es muy tarde. Michelle, qué bueno que lo explicas. Ahora, para que la audiencia lo vea más claro, pensemos en un Roth IRA y también un IRA tradicional, o también pensemos en una cuenta de inversión regular. Cuéntele a la audiencia cuáles son algunos ejemplos importantes de cada uno de este tipo de cuentas cuando se trata, pues, por supuesto, en esta herencia. Sí, no, claro, y muy buena pregunta porque en particularmente esos tres tipos de cuentas son los más comunes, pero comenzando yo diría, recuérdense de qué tipo de dinero que entra a esa cuenta. Entonces, para comenzar con lo que se dice el traditional IRA o lo que tiene en cuenta 401k por vía de su empleo, muchas veces esos son dólares que se están entrando antes de pagar el impuesto. Que es decir, el impuesto todavía hay que pagarse a sacarlo.
Pero recién leyes que pasaron los últimos 2 y 3 años han cambiado el tratamiento, que significa es que anteriormente las leyes anteriores dictaban que una persona que, vamos a poner, recibía 1 millón en ese tipo de cuenta, tenía el resto de su vida para sacar la distribución anual que hay que sacar. Las nuevas leyes han cambiado significativamente en el sentido que para personas que no son esposos o hijos, y hay una lista muy pequeña de beneficiados elegibles, lo que no son beneficiados elegibles, que muchas veces viene siendo un hijo adulto, ahora tienen un límite de 10 años para sacar todos los bienes de esa cuenta. ¿Qué significa? Ponte en la posición del, vamos a poner el hijo adulto, que tenga un salario de $100,000. Si recibe una cuenta de 1 millón y tiene un límite de 10 años para liquidar esa cuenta, cuando se liquida, normalmente ese ingreso es considerado ingreso adicional para ese hijo adulto, que ahora se está agregando su salario. Entonces, eso ahí lo está empujando a una tasa más alta de impuesto, que anteriormente esa ley no existía. Si es una persona que es su esposa, su esposo, ellos reciben un tratamiento muy diferente, que entonces en ese aspecto no le impactaría. Pero hay que tomar eso en cuenta. Entonces, ¿a quién se deja? La otra cosa es en la cuenta de Roth IRA, tratamiento diferente generalmente, que cuando el dinero que se puso ahí ya se pagó el impuesto, que entonces ahora a sacar, históricamente o generalmente no se pagaría. Ahí hay más flexibilidad. Y la tercera tipo de cuenta es la cuenta corriente de inversión, que ahí lo que estamos viendo tiene que ver con la tasa de capital gains, que es el crecimiento de valor. Es importante saber que normalmente muchas veces, si la persona que tenía las inversiones tenía un monto bien alto de crecimiento, a la hora de eso pasar, básicamente ¿cómo se dice? Esa ganancia se pone en cero, es decir, para ellos se comienza nuevo, se llama un step-up basis, que normalmente es favorable para lo que están recibiendo esa herencia. Entonces, hay que navegar qué tipo de cuenta, cómo se maneja y quién lo está recibiendo, para poder saber quién pone el beneficiario. Si ponemos el esposo, la esposa, los hijos o un fideicomiso. Ese tema uno lo ve muy sencillo, pero es bastante impactante. Es la diferencia de no solo cuánto se hereda, pero sino con qué nos quedamos. Porque es muy fácil una persona. Perdimos un momento a Michelle cuando estábamos más que atentos aquí aprendiendo. Definitivamente una conversación que vale la pena tener con Michelle. A ver si retomamos con ella. Perfecto, Michelle. Continúa, por favor, que estamos aquí así. Estamos atentos. como niños en la escuela, escuchando atentamente. Entonces, ¿en qué me perdieron? Por segundos. Te perdimos en segundo, pero estabas hablando de la importancia que tenía, que no siempre vamos a recibir pues lo que tenemos, esa cifra. Sí, no, porque mira, porque ahí es la parte importante, que no solo heredar, vamos a suponer en este caso que pusiste de 1 millón, es que si no se planifica antemano, es posible que se vaya mitad en impuesto, dependiendo de la situación, o crear una situación más, una situación no fabulosa a familiar, que obviamente para muchos ese no es el intento. El intento es de dejarlo con un mejor bienestar y no con un dolor de cabeza. Entonces, la planificación antemano muchas veces es la diferencia de con qué nos quedamos en esa herencia. Muy interesante, porque pues definitivamente yo creo que lo que quieren es dejar legado, ¿cierto? O sea, si te preparas, dejas un buen legado.
y no un dolor de cabeza, es que puede terminar siendo esto. Me acordé de dos series que se han hecho muy popular, pues una película que me recomendaron, que la vi, la recomiendo porque trata de este tema de la casa de Gucci con Lady Gaga, House of Gucci, como esta familia Gucci por desastres y por temas de no tener las cosas claras, perdieron todo. O sea, los Gucci, hoy lo que vemos el nombre Gucci, no, la familia originaria no tiene, muchos quedaron en bancarrota, perdieron todo. O sea, es una película muy interesante por temas de no saber manejar el tema de cómo fue el traslado de herencia. Otra película, pues obviamente la serie de HBO, Succession, que tiene que ver mucho con esto, creo que fue muy popular. Y tiene que ver con esta parte, porque obviamente muchas familias hablan del testamento y uno dice, bueno, sí, yo voy, hago algo, lo firmo, me lo certifica no sé, mi abogado, pero no siempre se habla de cuáles son las consecuencias fiscales de esos tipos de cuentas que tú estás hablando que van a dejar tampoco, o sea, no hay una claridad, no hay una preparación. Entonces, ¿las familias tú crees que están hablando lo suficientemente de este tema? ¿Crees que es importante que se hable de este tema con antelación? Y no sé, pero no sé, tampoco sé cuál es el tiempo real. Yo creo que se debería hablar desde el día uno. Sí, no, No sé. Mi abuela siempre dice, cada día sobre la tierra es un buen día, ¿verdad? Pero nadie sabe qué tiempo tenemos sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, no esperar a tener una acumulación alta, porque no sabemos. Entonces, el tema para mí yo considero esencial, por eso es una parte clave que yo juego con absolutamente todos los clientes que tengo, es clave en el trabajo que hacemos. Pero sí oigo en nuestra comunidad latina, muchas veces no es un tema que se habla o no tenemos conocimiento acerca de ese tema, y en cambio en otras familias, desde la mesa de cena a los niños de 8, 9 y 10 años ya saben del tema de fideicomiso, saben las leyes y cómo bregar las cosas. Están oyendo la conversación en las casas. Entonces es esencial, pero es más de allá de documentos, más de allá de un testamento, es saber el carácter de impuestos de las bienes que se van a heredar, la designación de beneficio en la diferente tipo de cuenta. Por ejemplo, en un tipo de cuenta es mejor tener un tipo de beneficiario y en otro se tiene otro tipo de beneficiario. Y entonces también el tema de muchas personas ahora mismo estamos en el tema de cómo pasamos la herencia actualmente en lo que estamos vivos para tomar la ventaja de las ciertas leyes que tienen que ver con regalos a familiares, y es un método de reducir el impuesto a la hora de patrimonio. Entonces, el tema es clave, pero es sumamente importante porque el que no se prepara, no solo es el tema fiscal, sino también entonces el tema legal, porque entonces hay que pasar por el periodo de probate en muchos estados, que es la parte, mejor lo digo, es uno hace la planificación para que uno decida cómo quieren los beneficios y la herencia pasar, o si no están bien planificados, le está dejando eso a un juez que tome la decisión de qué quiere que hagan con el trabajo y el esfuerzo que uno pasó su vida haciendo. Wow. Mira, Michelle, qué gran, pero gran tema para conversar el día de hoy. Ya para cerrar, brevemente, cuéntanos, hay familias que no esperan a que ocurra una emergencia, pues como tú decías, ¿no? Para lo que es organizar sus cuentas, conversar con sus herederos. ¿Qué están haciendo diferente las familias que están siendo más intencionales y organizadas con ese tema? Mira, yo diría, mira, una cosa muy clave que están haciendo es, están teniendo una conversación ahora, están haciendo una asesoría de todo que tiene, que no es solo las cuentas, sino obviamente los negocios, los bienes raíces, mira, hasta la cosa que tiene a casa, quién se queda con el carro, y para que no se peleen acerca del carro. Pero es tener el momento de tener la conversación ahora, porque una cosa que muchos no saben es, por ejemplo, para los que están casados,
el esposo o la esposa que se queda después viene recibiendo muchas veces lo que se llama una penalidad, no intencional, pero es que se hace una situación donde el ingreso de la casa se ha bajado, pero la tasa de impuestos se ha subido, porque ahora están llenando impuestos como una persona individual y no tiene los beneficios de una persona casada. Y entonces ahí eso solamente afecta varias cosas. Entonces, ese inmediatamente una área clave que hay que solucionar antemano. Pero al final, mira, yo diría es la intencionalidad es todo para poder continuar los bienes, porque es no solo la acomodación y después que se vaya, sino es que puedan seguir el beneficio, el esfuerzo de su vida, de su legado, para mucho más largo. Y el mejor ejemplo que doy es, y no en parte porque compartimos cumpleaños, pero es la familia Rockefeller. Se han mantenido una dinastía de más de décadas y centenario, porque han sabido cómo controlar los bienes y seguirlo pasando por generación a generación. Muy, muy interesante. Y tú respondiste una pregunta que nos teníamos acá porque lo hemos visto mucho, que está pasando mucho acá en Florida. No sé si pasa en otros estados, que era el tema de las casas. Muchos hijos heredando casas, pero cuando van a tener la casa no la pueden pagar porque cuando hacen la transición de herencia, pues los impuestos valen más de lo que realmente es el valor de la casa. Entonces terminan teniendo que vender la casa o salirse del estado porque no pueden mantener las casas. Entonces, yo creo que respondiste esa pregunta. También hablaste del tema cuando la persona fallece y quedan viudos, pero uno siempre habla, los mejores amigos que uno puede tener es un abogado, un doctor y definitivamente yo agregaría pues un asesor financiero que te ayude a organizar este tipo de cosas que parecen que nosotros queremos crear riqueza, no solamente ser ricos en dinero, sino crear riqueza, crear legado, dejarle a nuestra familia. Y esa es como, ¿qué recomendación tú le das al final? Yo no sé, a las personas que de repente piensan que esto es solamente para millonarios, que solamente piensan que esto es algo para cuando ya nos vamos a enfermar. Realmente, ¿qué puede hacer una persona en este momento que te escuchó y que dice, bueno, yo quiero sentarme a tener esta conversación con mi familia? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo me organizo? Mira, en primer lugar, al tema de que esto es todo para los que tienen muchos bienes, yo diría, para lo que no tiene muchos bienes, es hasta más costoso para ello. No está planificado porque muchas veces no van a tener no van a poder con el gasto legal del proceso que hay que pasar por probate en todos los estados, porque si no se planificaron. Que en algunos casos lo que no tienen mucho, se viene perdiendo al estado porque no tuvieron con qué pagarle al abogado para pasar por ese proceso legal. Entonces la planificación que lo puedan ayudar repasar ese periodo, ese proceso de corte de probate es esencial, especialmente para los que no tienen los bienes al comenzar. Segundo, el tema para los que muchos tienen bienes es el tema, una cosa muy clave es tener la conversación con la familia, con los hijos de los valores familiares que se quieren continuar, porque esos bienes se acumulan por ciertas razones, los valores del trabajo, los valores del ahorro, todo eso, porque no solo queremos pasar los bienes, queremos pasar los valores también, que esos valores puedan continuar el trabajo y el esfuerzo que pusimos para las próximas generaciones. Entonces, para comenzar, mira, si no tiene una asesoría fiduciary, busque una asesoría fiduciary porque viene siendo una relación a largo plazo. Esto no es una transacción. Busque asesoría fiduciary que pueda entender, manejar el aspecto completo y guiarlo y ayudarlo a hacer las decisiones con confianza y comenzar a tener esas conversaciones con la familia. Nosotros con los clientes lo unimos anualmente con las familias y mira, esto es lo que va para que no haya incertidumbre, confusión. Ya al momento que una persona fallece,
que la familia tenga la paz de enfocarse nada más en ese momento tan difícil y no estar regando con documentos y cosas así. Se sabe ya la planificación está hecha cuando uno está en paz, en calma y al momento más difícil la familia es para que estén unidos y en paz. Excelente. Ahí escucharon a Michelle Gordon, fundadora y CEO de Investably, que aquí en su segmento Invierte Inteligentemente. Michelle, gracias por siempre agregar valor a nuestra audiencia en tu segmento. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti, Michelle. Feliz día. Con esto, por supuesto, breve pausa comercial y regresamos con más.